Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Este es el video relacionado con una prueba del curso llamado Gestión Financiera de Proyectos, que es el curso orientado a la ingeniería en construcción, pero también es aplicable probablemente a estudiantes de ingeniería civil en obras civiles y de arquitectura. Eh, Dado que está dentro del macro contexto de los cursos que denominamos evaluación de proyectos. En general, en estos cursos de evaluación de proyectos se analizan proyectos desde una perspectiva inmobiliaria, en donde nosotros tenemos una empresa constructora que tiene ciertos gastos como tal, eh, y que también obtiene ingresos que vienen desde una inmobiliaria, y la empresa constructora tiene por supuesto su balance, su propio flujo de caja, que son flujos de caja generalmente más acotados que el inmobiliario. Y por otra parte tenemos las entidades inmobiliarias que se encargan de comprar el terreno y de vender estos bienes raíces a compradores finales, ¿ya? En este caso, este es el ejemplo de una prueba número 2 que está relacionada con que un profesional debe tomar una decisión, ¿ya? En estas evaluaciones de proyectos nosotros siempre nos enfocamos a la toma de decisiones, y las tomas de decisiones se ponderan en función de algunas variables económicas que tiene la alternativa. Por ejemplo, el valor actual neto y, por ejemplo, la tasa interna de retorno, ¿ya? En este caso, nos posicionamos bajo esa perspectiva de una persona que tiene que tomar una decisión inicial en un escenario número 1, que llamamos análisis 1. Y ese análisis 1 está enfocado en comprar un terreno y construir una propiedad, o comprar una propiedad terminada, ¿ya? Eh, Independiente de cualquiera de los dos casos, eh, él va a pedir un crédito hipotecario. Y ese crédito hipotecario tiene un plazo de 30 años y una proporción del 30-70. Es decir, eh, él tendría un pie del 30% de los egresos, y el 70% restante lo adquiere a través de este crédito hipotecario a 30 años de plazo. Eh, lo otro que nosotros tenemos en consideración acá, en las bases de esta prueba, es que el crédito hipotecario se va a evaluar a partir de un simulador que se encuentra en la página web de la CMF, Comisión de Mercado Financiero, y que acá dice que se trabaja con tasas netas. Yo igual hice una presimulación que se la voy a mostrar a continuación, e hice el análisis desde ambas perspectivas, ya en función de también transmitirles cuál es el costo relacionado con los seguros de un proyecto, por ejemplo. O más bien dicho, con los seguros de un proyecto, con los seguros de un crédito. Y que contrataremos al banco más económico para aquello, ¿ya? Estos vínculos ya no se encuentran disponibles porque esta fue una prueba que se hizo en el año 2025. Eran vínculos del portal inmobiliario. Efectivamente, es como les digo, en esta primera alternativa, compramos este terreno. Lo bueno es que está anotado el nombre, el precio del terreno, ya eso es lo clave. El terreno vale 4.500 unidades de fomento. Y bueno, ya teníamos definido de antemano que la superficie total del proyecto son 220, y que la parcela tiene 5.000.
Y el segundo escenario de este análisis 1 habla de adquirir una vivienda ya construida y esta vivienda vale 13.000. Después, entonces, bueno, antes que nos vayamos a las condiciones generales según corresponda, es importante hacer notar que en esta evaluación nos estamos posicionando ahora como un inversionista, ¿ya? No estamos como una constructora, ni tampoco estamos como el inmobiliario. Estamos ahora como un inversionista que tiene o cliente final, que tiene este rango de dos posibilidades de comprar el terreno, construir una casa o eh, comprar una casa ya terminada, ¿ya? Eso es el análisis 1. Y el análisis 2 ya le entra el bichito de inmobiliario, entre comillas. Y en el análisis 2 está pensando en por qué no comprar dos terrenos, hacer dos casas, gano descuentos por volumen y una de esas casas las vendo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre el análisis 1 y el análisis 2. En el análisis 1 aparecen lo relacionado con sus estados de pago, ya con eh, los montos y plazos que él tiene que cumplir en relación a la empresa constructora, ya tienen que ponerse en ese escenario. Yo soy un individuo cualquiera que compro el terreno para esta primera vía, ¿no es cierto? Y si yo quiero hacerme algo a mi gusto, yo tendré que contratar a una empresa constructora o a un arquitecto que tenga esa facilidad de edificar un proyecto, eh, independiente del tipo de empresa, ¿ya? Pero esta empresa le ofreció un presupuesto de 40 unidades de fomento, 40 UFC por metro cuadrado. También la empresa constructora le dijo que la ejecución tomará 4 meses. Están los estados de pago, 15, 30, 40, 15. Que la recepción definitiva se logra 2 meses después de terminada la obra. Que la empresa constructora le solicita lo siguiente: 20% de anticipo, retención del 5% justamente al momento de terminar el contrato. Y tenemos un conjunto de gastos o costos indirectos que son correspondientes al 10%. ¿Ya? Parece una cifra menor, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Al momento en la que nosotros nos posicionamos bajo esta perspectiva de comprador final, ¿no es cierto? Que o vamos a comprar un terreno para construir o vamos a adquirir una vivienda ya construida. Ahí vamos a ver en el borrador que yo hice que eh, cuando nosotros nos enfocamos en esta primera parte, claro, si nosotros adquirimos un terreno y luego construimos, el monto que tenemos que desembolsar por concepto de diseño del proyecto, por concepto de la arquitectura, por concepto de diseño de las instalaciones, por concepto de regularización o aprobación de las instalaciones, por concepto de regularización de la arquitectura, son mucho más altos que al momento de que yo simplemente compre la vivienda ya construida, ¿ya? Y por otra parte, los créditos hipotecarios tienen un costo asociado, independiente de los seguros e independiente de la tasa como costo financiero, ¿m? Sino que hay algunos ítems que yo tengo que efectivamente tener en cuenta para poder pagarle al banco, que de hecho acá los tengo. ¿Cuáles son los tres pagos que yo les tengo que hacer al banco sí o sí al momento de firmar por el crédito hipotecario? Un poquito antes, un poquito después. Va a ser el estudio de título, los gastos notariales y la tasación. Entonces, si ustedes se fijan, hay alrededor de 10 unidades de fomento, que puede parecer un monto muy pequeño en comparación con los montos totales asociados de este análisis. Pero son montos que yo tengo que tener en cuenta al momento de la adquisición de una vivienda terminada o al momento de el escenario número 1 que era
el de comprar el terreno y hacer la ejecución del proyecto, ¿ya? Entonces, claro, aquí los pagos que tengo que hacer al banco son muy bajos, 10 unidades de fomento, que no se comparan, por supuesto, a los gastos que yo tengo que absorber al momento de la primera alternativa, que es cuando yo adquiero el terreno y le pago a una empresa constructora para que realice esta casa, ¿ya? Como les decía antes, en ese escenario vamos a considerar el diseño de arquitectura, el diseño de instalaciones, las aprobaciones de dichas instalaciones, la recepción definitiva del proyecto, eventualmente la urbanización del terreno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero todo esto, todo eso está dentro de ese 10% que aparece como costo indirecto o gasto general del futuro propietario de ese bien raíz. Entonces, yo acá ya tengo el mono armado de este análisis 1 y 2. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que fijar? La superficie del proyecto son 220 metros cuadrados, así como el terreno son 5.000. El costo de construcción asciende a 40 UF por metro cuadrado. El costo del terreno son 4.500. ¿Ya? Todo esto está dado. El crédito hipotecario está relacionado con los egresos. Por lo tanto, nos vamos a ir para allá a continuación. Ese es el pie. Este es el crédito hipotecario directamente. El costo del proyecto lo sabemos, ¿ya? El costo del proyecto es equivalente a la superficie de 220 por los 40 del costo de construcción. Con ese costo del proyecto nosotros podemos saber cuánto nos vamos a gastar por anticipo, cuánto nos vamos a gastar por retención. Por lo tanto, nosotros tenemos el costo neto del proyecto. Recuerden, señoritas y señores, estamos posicionados como un cliente final. No estamos posicionados como la empresa constructora, ni estamos posicionados como una inmobiliaria, ¿ya? Por lo menos en esta primera parte del análisis. Por lo tanto, los estados de pago, que también están establecidos, se realizan en función del costo neto del proyecto. Y el anticipo y la retención, para mí como futuro propietario de este bien raíz, que estoy comprando el terreno más la edificación del proyecto, no implican descuentos ni balance de la empresa constructora, ¿ya? Por eso es que el flujo de caja mío es el flujo de caja del cliente final. Es más sencillo que el de la empresa constructora. Fíjense, por favor. El costo del terreno lo sabemos, ¿ya? 4.500 unidades de fomento. Yo le estoy entregando un anticipo a la empresa constructora. ¿Qué anticipo tenemos? 1.760 unidades de fomento, ¿ya? Respecto siempre al monto total del presupuesto, ¿ya? De aquí no nos estamos metiendo en cuál es el costo directo de la constructora, no nos estamos metiendo en cuáles son sus gastos generales, no nos estamos metiendo en cuál es su margen de utilidades, etc. ¿Ya? Yo soy un cliente que contrata a una empresa y esa empresa en promedio, yo tomo todo el presupuesto que me entrega hasta el último ítem y ese presupuesto total lo estoy dividiendo en los 220 metros cuadrados que estoy edificando, ¿ya? Por lo tanto, claro, el anticipo que yo le pago a esa empresa es en función del costo del presupuesto final que ella me entregó. Entonces, ese anticipo es un egreso para mí como cliente, así como el terreno, ¿ya? Y la retención, es decir, esa devolución de la retención,
Recuerden, estoy como cliente. Esa devolución de la retención es un egreso para mí. ¿Ya? Por supuesto, y lo hemos conversado y todos debiesen tener en claro que esa devolución de la retención para la empresa constructora es un ingreso, pero antes tuvo que descontarlo para establecer correctamente el margen del periodo. Pero acá, para el cliente es un gasto, es un egreso. ¿Ya? Después tenemos el estado de pago propiamente tal. ¿Ya? Y el estado de pago se tiene que hacer en función del costo neto del proyecto. ¿Ya? Es decir, de lo que les decía antes, el costo neto del proyecto va a ser desde mí como futuro dueño de esta propiedad, como cliente, como inversionista, va a ser el costo total menos el anticipo, menos la retención. ¿Ya? Por lo tanto, ese costo está acá, ¿no es cierto? Ese estado de pago va en función de ese costo del proyecto neto. Clave, importantísimo, es que si nosotros tomamos todos esos egresos desde mí como cliente hacia la empresa constructora, es que sume el valor total que la empresa constructora me está pidiendo. Entonces, si ustedes ven en pantalla, efectivamente, si sumamos el anticipo, si sumamos la retención y si sumamos los estados de pago, el total que me está entregando son 8.800 unidades de fomento, lo que equivale al costo del proyecto. Por otra parte, tenemos esos gastos generales, ¿ya? Esos gastos generales son del 10%. Entonces, claro, esos gastos generales deberían ser en función del costo total, ¿ya? Del terreno más la empresa constructora. Porque recuerden, hay gastos que yo generalmente no dejo como ítem neto de la constructora que van en función del terreno completo, ¿ya? Uno de esos veíamos anteriormente que puede ser la urbanización. Uno de esos tiene que ver eventualmente con las instalaciones que yo requiera, no sé, agua potable, alcantarillado, electricidad eventualmente, que tiene esa superficie edificada en función de el terreno completo, ¿ya? Imagínense que nosotros acá estamos considerando un terreno de 5.000 metros cuadrados, de los cuales solamente estamos edificando 220. Es decir, es un terreno grande, con un proyecto eventualmente en un rinconcito, y ese proyecto quizás tiene todo lo que tiene que ver con las instalaciones en la entrada a una buena cantidad de metros lineales de distancia. Entonces, eventualmente vamos a tener que hacer esa urbanización desde el punto de ingreso al terreno hasta el núcleo edificado. Entonces, por eso hay muchos valores en relación a la urbanización, en relación a los gastos generales que vamos a considerar siempre en torno a la superficie completa del proyecto, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos considerando esos gastos generales respecto a la suma del terreno más la suma del costo de construcción, ¿ya? Si es que nosotros en estos gastos generales los tuviésemos identificados y los tuviésemos establecidos fielmente, no sé, por ejemplo, si acá dijera, el arquitecto me está cobrando, son 220 metros cuadrados, no sé, voy a tirar una cifra cualquiera. Si el arquitecto me está cobrando 100 UFs, ¿ya? El ingeniero calculista me está cobrando otros 100. El especialista sanitario me está cobrando 50. El especialista eléctrico me está cobrando 50. No sé, necesito contratar a alguien más que haga, no sé, parte de las áreas verdes del proyecto, los cierros exteriores, y todo eso me está
sumando 100 UFs, ese es mi gasto general, considerando también la tramitación de ellos, ¿ya? Según corresponda. Ese sería mi gasto general neto, ¿ya? O sea, si todos ellos están sumando 1000 UFs, ese sería, no sé, 100 por aquí, 50 por aquí, 50 por aquí, etcétera. Están cobrando 1000 UF por este proyecto, ese sería el gasto general que yo como futuro comprador de este terreno más la propiedad tendría que considerar, ¿ya? Además de lo que veíamos anteriormente, que son los ítems como estas 10 UF que están acá, que el banco me está cobrando, ¿ya? Solamente por el hecho de procesar ese crédito hipotecario, ¿ya? Entonces, cualquier gasto anexo que yo necesite como cliente final en relación a la compra de ese terreno, en relación a la regularización completa de esa superficie edificada, en relación al crédito hipotecario que estoy pidiendo, entra dentro de ese gasto general, ¿ya? Entonces, en este caso, esa suma corresponde a 1.330 unidades de fomento, ¿ya? Muy importante, señoritas y señores, que es usual que ese gasto general lo incorporemos dentro del crédito hipotecario que voy a solicitar, ¿ya? Porque tengan en cuenta, nosotros vamos a poner un pie. Siempre hemos hablado de que el pie debería ser, ojalá, lo máximo posible en función de que no esté sometido a tasa de interés a posteriori, ¿ya? En función de que no esté sometido a tasa de interés de largo plazo, ¿ya? Entonces, estos gastos generales, yo acá los estoy incorporando dentro del crédito hipotecario que voy a pedir, ¿ya? En función de que, en función de que prefiero potenciar el pie, ¿ya? Es decir, todo el catch que yo tengo ahora, dejarlo en el pie y no gastar estas 1000 UFs, o no descontar, más bien dicho, estas 1000 UFs dentro del monto neto que yo tengo para entregarle a este concepto de proyecto que estamos evaluando. ¿Mm? Espero darme a entender. Es una alternativa, ¿ya? Porque además, de hecho ahora me estoy fijando aquí, claro, que en el borrador que armé, eso eventualmente podría haberse modificado. Egresos, ya, pero sigamos, ¿ya? Por otra parte, yo podría considerar que ese gasto general del 10% lo vamos a dejar en un 5% en el periodo 0 y un 5% en el último periodo, ¿ya? O establecer internamente estados de pago, ¿ya? Que por eso es que se parecería a cómo está distribuyendo la empresa constructora, pero no les quepa duda que en el caso de la ejecución real de un proyecto, el arquitecto me va a pedir un anticipo y diferentes estados de pago conforme el diseño y la tramitación del proyecto avance. Lo mismo con los especialistas sanitarios, los especialistas eléctricos, todos ellos también funcionan así. Funcionan como la empresa constructora, ya me van a pedir distintos estados de pago. Por eso es que uno inicialmente esos gastos generales los deja distribuidos de forma equitativa en función de los gastos generales del proyecto, ¿ya? Por eso es que son un 10%, sí, 10% de los gastos que tengo considerados dentro del mismo, ¿ya? Pero bueno, si es que nosotros tuviésemos el dato de que, no sé, los especialistas de los diseños, arquitecto, calculista, instaladores, me cobran un 50% de su sueldo en el mes cero y un 50% al obtener la recepción definitiva. Y además tenemos el sueldo que nos están cobrando o los honorarios que nos están cobrando. Así como tenemos los valores a pagar
que debiésemos considerarlos en el último periodo del ciclo económico del proyecto, si nosotros tenemos esos datos fidedignos, los ponemos donde correspondan. ¿Ya? En este caso no los tenemos. En este caso simplemente tenemos que hay un 10% de gastos generales que se tendrán que prorratear o establecer en el periodo 0 o establecer en el periodo o establecer el periodo final 6, ¿no es cierto? Como 5 y 5, o prorratear de forma homogénea entre el periodo 0 y 6. Ya son las dos alternativas que nosotros vamos a tener. Nadie nos va a, de nuestras especialidades, nadie nos va a cobrar todo al final. Ya no les quepa duda de eso. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Si solo tenemos el honorario del arquitecto, el arquitecto no va a partir nuestro proyecto sin pago, ¿ya? Por lo tanto, pensar en que todos esos gastos generales, por ejemplo, yo los voy a dejar establecidos en el periodo 6, no, ¿ya? Eso sí que no. O establecemos un 5% en el 6 y un 5% en el 0, o prorrateamos de forma homogénea entre el periodo 0 y el 6, ¿ya? Y con eso nosotros tenemos los egresos. Entonces, si nosotros sumamos todos los egresos, vamos a tener que el proyecto me está costando 14.630 unidades de fomento. Ya, 14.630 unidades de fomento. ¿Ok? Y, por supuesto, que si nosotros tenemos el monto total que implica el proyecto, sí, si nosotros tenemos el monto total que implica el proyecto, el 70% de eso, ahí está, acá. El 70% de eso es el crédito hipotecario, ¿ya? Y el 30% es el pie. Entonces, como les decía anteriormente, el gasto general, que está prorrateado en función de los egresos, lo estamos dejando dentro del crédito hipotecario, ¿ya? Como un total. ¿Ok? De nuevo, si es que, por ejemplo, nosotros ese gasto general de 1.300 UF lo estamos pagando con nuestra tarjeta de crédito, eso tiene otra tasa de interés. Y ese monto no corre dentro de lo que estamos solicitando como crédito hipotecario, ¿ya? Entonces, por eso es como bien importante, vuelvo a insistir, 1.300 unidades de fomento dentro de las 14.000 es poco incidente, pero sí tenemos que tener claridad de dónde vamos a financiar ese monto, ¿ya? De hecho, incluso alguien podría decir, o en un caso se podría establecer que el pie del comprador es para el terreno, en 100%. Entonces, claro, yo no... Si el pie del comprador es el terreno al 100%, este 30% no corre sobre los egresos, sino que ese 30% es netamente ese 4.500, ¿ya? O lo mismo, ¿ya? Eso es un ahorro, esto que está acá es crédito hipotecario, los 8.800, y no sé, por dar un ejemplo, estos gastos generales, como les decía anteriormente, los voy a pagar con una tarjeta de crédito con otra tasa de interés, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esas sensibilizaciones, ¿ok? En este caso, como no está dado, como no están establecidas esas vías, sino que dice que todo se financia con crédito hipotecario, estas son las condiciones, ¿ya? 30% del total la estoy financiando con un pie, con un ahorro mío. 70% lo estoy financiando con crédito hipotecario efectivamente. ¿Ya? Aquí está. 4.300 el pie, el crédito de 1.241. ¿De dónde sacamos esta cuota? La sacamos del simulador. ¿Ya? Entonces nos vamos al simulador. Perdonen que no haya mostrado el desarrollo completo, pero no se grabó. Yo creo que el segundo ejercicio lo vamos a hacer
O sea, la segunda parte de este análisis lo vamos a hacer completo acá. Entonces, esta simulación de 10.241 unidades de fomento, 10.241 unidades de fomento, me dice que el banco más barato, que es el que vamos a contratar según se indican las bases, me está cobrando 3,75 como tasa del crédito y 4,33 de CAE con estos costos, ¿no es cierto?, por el hecho de contratar ese crédito hipotecario. Estos valores que están acá estarán dentro de las 1.330 de los gastos generales, ¿ya? Estos 10 UFs están dentro de esos 1.330, por lo tanto no los tengo que sumar de forma anexa. Y lo que tenemos acá es que el dividendo mensual sin seguros son 47 UFs, el seguro de gravamen 50.000 mensual o 1,23 UFs, incendio más sismo 2 UFs, que equivalen a 82.000 pesos, y el seguro total de desgravamen, incendio y sismo estaría, perdón, el dividendo más los seguros estaría rondando las 50 unidades de fomento, ¿ya? Importante acá es que yo entiendo que los obligatorios son desgravamen e incendio, ¿ya? Pero puede ser que no sea 100% cierto, ¿ya? Desgravamen e incendio. Pero bueno, simplemente yo estoy colocando acá en el análisis los dos extremos, ¿ya? Entonces la cuota, si consideramos desgravamen e incendio más sismo, es de 50 UFs, sí, 50,34. Y si nosotros consideramos la alternativa sin seguros, que es como se hace generalmente el cálculo, ya se hace sin seguros, porque los precios de los seguros varían mucho de institución a institución, ¿ya? Y por otra parte, yo no estoy obligado a tener estos seguros con este banco, ¿ya? Yo puedo tener estos mismos seguros en otros bancos o instituciones que me estén cobrando menos, ¿ya? Las pólizas tienen que ser las mismas, ¿ya? Es decir, la cobertura global que ofrezcan estos seguros tienen que ser los mismos, porque están establecidos legalmente, no son seguros que el banco nos quiere incorporar, sino que son obligatorios. Entonces, en general, los análisis se hacen con los dividendos mensuales sin seguros, ¿ya? Pero de todas maneras, acá está el matiz para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, respondiendo a las preguntas, dice, ¿cuál es el costo total financiado que tendrá la alternativa 1? No aparece acá. Me da los valores parcializados, ¿ya? Me dice el dividendo son 2 millones. Tu tasa al crédito 3,75, tu CAE 4,33, pero no me da el monto final después de los 30 años, ¿ya? Entonces, no es más que multiplicar el valor de la cuota por 12 y por 30. Lo que tenemos que tener en claro es que cuando a nosotros nos hablan del costo total del proyecto, independiente de si es financiado o no financiado, el costo total tiene que incluir el pie, ¿ya? Que no se les olvide. El pie, claro, fue un ahorro que yo puse y generalmente nosotros como que lo sacamos de la ecuación respecto a internamente, ¿ya? Cuando no manejamos el tema. Cuando nosotros lo sacamos de la ecuación de cuál fue el costo total del proyecto, no es real, ¿ya? Porque ese pie, no sé, en este caso de 4.300 unidades de fomento, eventualmente ese pie yo lo pude ahorrar, lo pude dejar en fondos mutuos, lo pude dejar, no sé, para hacer un emprendimiento, etc. Por lo tanto, sí entró,
dentro del monto total de la propiedad. Ya yo lo utilicé en esto, por lo tanto no puedo dejarlo fuera del costo del bien raíz que compré. ¿Ya? Eh, es usual que no lo consideren. Por eso es que acá se los estoy explicando explícitamente y lo incorporamos en la ecuación en función de que tengamos en cuenta de que hubo un costo-oportunidad. Yo tomé la decisión de utilizarlo para hacer la compra de este bien raíz y no para adquirir otra cosa. ¿Ya? Entonces, el costo financiado que va a tener este proyecto es el pie más la cuota por 12 por 30. ¿Ok? Y acá está sin seguro. Fíjense por favor que si nosotros sacamos el pie, solo para hacer notar algo, si nosotros sacamos el pie, tenemos el monto final de lo que nos costó ese crédito. ¿Ya? Recuerden, pedimos 10.000 unidades de fomento y terminamos pagando después de los 30 años 18.000. ¿Ya? Y esto tiene que amplificarse respecto al diferencial de la UF. Ya, también tengámoslo en cuenta. Todo esto está en unidades de fomento. Entonces, solamente así, en términos de cifras, es un 1.8, ¿ya? Pero es un 1.8 por sobre la variación de la unidad de fomento, ¿ya? Entonces, es mucho más de lo que uno puede notar acá a simple vista, que lo conversamos la última vez también. Después dice, ¿cuál es el sueldo que debe tener para invertir en la alternativa 1, que es la que estamos concentrados? ¿Cuál es el sueldo que tiene que tener? 4 veces la cuota, ¿ya? Porque es una cuota mensual, como veíamos en clases. Los bancos están dispuestos a a prestarme máximo un 25% de lo que yo gano al mes. Por lo tanto, 200 UFs es lo que yo debiese ganar mensual, el sueldo, para poder invertir en esta alternativa. Coeficiente de ocupación de suelo y de constructibilidad, ¿para qué? Si lo han visto en un montón de cursos. Van y TIR, ¿ya? Está como repetido, parece. Si hay como preguntas repetidas. Van y TIR. ¿Cuál es la Van y TIR y el significado de su resultado? Esto debiese ser obvio, ¿ya? Pero la TIR y el Van va a ser 0, ¿ya? La TIR y Van va a ser 0. Porque estamos solicitando, como crédito hipotecario, lo mismo que estamos gastando, ¿ok? No hay un interés de por medio, digámoslo así. No estoy ganando, por lo tanto no voy a tener un Van, ni voy a tener una tasa de retorno. Pero si ustedes lo traducen a números, les va a dar eso, ¿ya? Entonces, miren. Ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que nosotros tenemos en este proyecto? El crédito y el pie. 4.389. 4.389. En el periodo 0, si es que lo quisiéramos llevar a este flujo de caja, ¿ya? 10.241, sí, de ingreso en el periodo 6, ¿qué es lo que el banco me pasaría a mí como cliente? Igual que la inmobiliaria, en la recepción. Egreso, los estados de pago que tenemos. Los estados de pago venían de los gastos que tengo previos, o sea, el terreno, los anticipos, los gastos generales. Esos son los egresos que yo tuve en los 6 periodos. Por lo tanto, si yo
Recuerden, yo acá en este flujo de caja no tengo ningún ingreso, ¿ya? Son todos egresos. Porque quería sacar el pie, quería sacar el financiamiento. No mezclo, ¿ya? Porque en el fondo yo estoy financiándolo todo, ¿ok? No estoy financiando una parte solamente. Si yo, por ejemplo, estuviese financiando solo el terreno, yo aquí tendría efectivamente este terreno como egreso, pero inmediatamente tendría otro que diría crédito por el terreno menos 4.500 y se me anulan, ¿ya? Pero si yo quiero calcular el crédito hipotecario que tengo que adquirir, son solo egresos. Estoy pidiendo un financiamiento por el total, ¿ya? Por eso es que tomé la decisión de hacer la tablita aparte, ¿ya? Entonces los ingresos y los egresos son los estados de pago, gastos generales y terreno que tengo acá. Por lo tanto, ahí saco el margen. Ingreso menos egreso. Con eso yo obtengo el margen de proyecto. Entonces, miren. Tasa interna de retorno. Ahí lo anoté. ¿Ya? Pero si ustedes sacan la tasa interna de retorno aquí, no lo puse bien. Puse 0 porque sé que tiene que dar 0. ¿Ya? Pero si nosotros sacamos aquí directamente la tasa interna de retorno de ese flujo, es 0. ¿Ya? Vuelvo a insistir, no hay un interés de por medio. No estoy pidiéndole una rentabilidad al proyecto, por eso es 0. Y el VAN necesita una tasa de retorno. El VAN necesita una rentabilidad. Pero si no tengo una rentabilidad, el VAN va a ser 0. ¿Ya? Miren. 0. ¿Ya? No estoy requiriendo una rentabilidad al proyecto. Va a ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, el VAN es 0. Última parte. Vivienda existente. Más fácil todavía. Dice, acá, adquirir una vivienda ya construida y esta vivienda vale 13.000 unidades de fomento. Más sencillo, 13.000 UFs. El crédito hipotecario se mantiene, ¿ya? Esa es la proporción, 30-70. 30% de 13.000, 70% de 13.000. Simulamos, ¿cuánto? 9.100. Simulamos 9.100. Vámonos para allá. A 30 años. Ahí está. Ahí está la tasa. 3.92, 4.49. Aquí yo anoté los gastos generales porque en el fondo no tengo el 10% de un flujo. ¿Ya? Yo si estoy comprando este bien raíz terminado, completo, no necesito contratar a nadie. Lo único que necesito son 10 UF. ¿Ok? Lo único que necesito es eso. Sí. ¿Se fijan? Condiciones generales según corresponda. Yo cuando compro ese proyecto no necesito contratar arquitecto, no necesito contratar a ningún especialista extra. Solo necesito esas 10 unidades de fomento, de estudio de título, gastos notariales y tasación. Por lo tanto, ahí está. Para tenerlo en cuenta, ya no hay para qué meterlo en el... Es tan poco que yo no lo metería en un flujo de caja, como lo prorrateamos arriba. Antes teníamos 1.300 unidades de fomento en gasto general, ahora son apenas 10, ¿ya? Pero para que lo tengan en cuenta. Simulamos los 9.100.
Simulamos los 9100. ¿Y cuál es el valor cuota? Eso no lo anoté. Y este costo financiado. Ah, aquí lo tengo. Ahí está la cuota. Cuota 45 con seguros, 42 sin seguros, 42 sin seguros, 45 con seguros. Ahí están. Ya sabemos que el van y la TIR van a ser 0, por las mismas razones que conversábamos anteriormente. Y lo único que nos quedaría por calcular es el costo financiado, que sería el equivalente a mi bien, más la cuota por 12 por 30. Mi pie más la cuota por 12 por 30. En cada uno de los casos, ¿ya? Fíjese que tenemos 1000 unidades de fomento solamente en diferencial por pago de seguros, ¿ya? Parece poco mensual, pero finalmente no es un monto menor al finalizar los 30 años, ¿ya? Así que, a ver. Sí, está bien. Así que eso es la resolución del análisis 1 de este caso, ¿ya? El análisis 2, como les decía anteriormente, a esta persona le entra el bichito, ya quiere hacer un negocio. Entonces compra 2 terrenos, obtiene un descuento, una la vende, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a pasar a la etapa final del análisis número 2, que habla de que compramos 2 terrenos, y por supuesto, como estamos comprando ahora 2 unidades, tenemos un descuento. Por otra parte, la empresa constructora, al ejecutar más construcción, tiene un descuento también del 10%. El financiamiento va a ser vía crédito hipotecario en su totalidad a 30 años. Y la casa número 1 va a ser una casa que vamos a vender a ese valor. Entonces las preguntas serían: ¿cuál es el costo final financiado? ¿Cuál es el margen de utilidades que genera esta alternativa? ¿Cuál es el VAR y la TIR? ¿Y se justifica o no el endeudamiento versus el margen de utilidades? Así que vamos a ver cómo lo abordamos. Entonces, yo marqué algunos aspectos iniciales que van a cambiar. Hice una copia del análisis número 1, pero claro, el flujo va a tener algunas pequeñas diferencias. La superficie del proyecto, digámoslo así, que no ha cambiado, para que después nosotros en el costo hagamos la modificación. Lo podemos multiplicar por 2 ahí, y el costo del terreno efectivamente cambia. Por otra parte, dentro de nuestro flujo ahora debiésemos incorporar ingresos. Por eso es que aquí yo dejé en amarillo la venta de la vivienda 2. El terreno ahora son 2. Y el resto hay que hacer el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El terreno van a ser 2, cuyo precio original era 4.500 unidades de fomento. Y tenemos un 12% de descuento. Eso significa que efectivamente el costo de los terrenos corresponde a 7.920 unidades de fomento. El crédito hipotecario va a ser del 100%, así que ahí tenemos que sacar el nivel de egresos que vamos a tener en total, ¿ya? Estos egresos previos no nos sirven. Después tenemos la construcción, ¿ya? El costo del proyecto era referido al valor de construcción. Tenemos la superficie y el costo de construcción. Entonces esto lo mantenemos, ¿no es cierto?, multiplicado por 2, y todo ese valor por 0,9. Estos son 15.000 y fracción, 15.840. Yo entiendo que no debería tener diferencia.
Ahí. 15.840, ¿no es cierto? O sea, la construcción de las dos viviendas con el 10% de descuento, la construcción del terreno con el 12% de descuento. Entonces, las características de la constructora se mantienen. Eso significa que tendríamos un anticipo del 20% que corresponde a 3.168 unidades de fomento. Eso está igual. La retención sobre las 15.000. Eso está bien. 792. El costo neto del proyecto era igual al costo del proyecto menos el anticipo menos la retención. Eso se mantiene y eso nos sirve para calcular los estados de pago. O sea, eso lo mantenemos por completo. Claro, aquí sería lógico pensar que el plazo de construcción se duplica, pero no está definido, ¿se fijan? Entonces, la única variable que cambia, según se establecen las condiciones, será que la empresa constructora no está otorgando este descuento del 10%. Así que mantendríamos el tiempo de construcción, los estados de pago y todo lo anteriormente indicado. Entonces, todas estas cifras se vieron modificadas. Gasto general también. Se mantiene el 10% del costo total. Anteriormente les expliqué todo lo que implica, ¿no es cierto?, ese gasto general. ¿Para qué sirve? Y tenemos que agregar la venta. Entonces, la venta está relacionada a un valor fijo. Ya no tenemos una cantidad de UF por metro cuadrado, sino que es un monto final total que se paga con la recepción definitiva en 15.500 UFs. Así que aquí marcamos 15.500 unidades de fomento. Fantástico. Entonces el margen de diferencia va a ser igual a los ingresos que corresponden solamente a la venta de la vivienda. Entonces va a ser eso menos los egresos. Efectivamente. Ahí. Entonces, en el periodo 0 tendríamos solo egresos relacionados con la compra del terreno, los anticipos. Perfecto. Después, estado de pago, gastos generales. Lo mismo, estado de pago y gastos generales. En el tercer periodo, lo mismo. En el cuarto, en el quinto, nada. Y en el sexto, la devolución de la retención, dadas las condiciones que nosotros hablábamos antes y los gastos generales. Por lo tanto, el margen es el indicado acá. Ok. Pero nosotros debiésemos considerar el ingreso relacionado con el hipotecario. Entonces, este egreso es un poco falso porque, este margen es falso, ¿no es cierto? Porque no incorporé el aspecto relacionado con los egresos totales. Y los egresos totales, si lo miramos acá, son 26.000 unidades y fracción. Efectivamente, que corresponde a los dos terrenos más la compra de los dos terrenos más el costo de construcción. Ese sería el 100% atribuible a crédito hipotecario. Así que es equivalente a esos 26.000. Esa suma la podemos considerar ahí de los egresos. 26.000 y fracción. Y en el mes 6 también debiésemos incorporar
ese ingreso, igual que el caso anterior, relacionado con el crédito hipotecario. Como lo pusimos anteriormente, lo separamos en otra tabla, lo vamos a mantener arriba, digámoslo así, en esta versión de flujo de caja más avanzado, dado que incorpora ingresos y egresos de forma simultánea. Entonces vamos a tener aquí el ingreso de crédito hipotecario por un total de 26.000 unidades de fomento. ¿Por qué? Dice que en su totalidad, efectivamente, ya 30 años. Esperamos que la plataforma de simulación me permita incorporar aquello. Entonces aquí va a ser esto más esto. Va a ser el L4 más L5. ¿Ya? L4 más L5. Ahí sí. Así que este es nuestro diferencial. Fantástico. Esto es al periodo 6 directamente. Entonces, si modificamos acá, bien lo tenemos. El crédito es un crédito por el total de 26.000 y fracción. La cuota vamos a usar la que se dice solamente. Vamos ahí a respetar lo que indica la base del curso, de la evaluación. Lo único que espero que se pueda simular esta cantidad de unidades de fomento que estamos solicitando. Sí, está bien, ¿no es cierto? Es la totalidad de los ingresos. Efectivamente. Los dos terrenos más la construcción. Son 26.136. Entonces, esto está acá. 26.136. No me deja. Claro, no me deja lamentablemente. Llega hasta 20.000 unidades de fomento. Entonces, vamos a simularla en 20.000. ¿Cómo lo podríamos hacer? 20.000 a 30 y después la diferencia a 30. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué datos tenemos? Dijimos que íbamos a trabajar con el dividendo mensual sin seguro. Eso. Perdón, la cuota en UF. 91,91. ¿No es cierto? Es igual a eso. Más vamos a poner el delta. 6.136. 6.136. Probablemente va a haber una variación en la tasa, pero en lo inmediato lo vamos a dejar así. ¿Ya? ¿Por qué no lo hace? Ahí está. Dividendo mensual sin seguro, 28,27 unidades de fomento. Entonces la cuota sería eso más los 28,77 unidades de fomento. ¿Ya? Entonces, no me fijé ya, pero probablemente la tasa que simulamos antes con 20.000 unidades de fomento era distinta a la tasa de 6.000 unidades de fomento. Lamentablemente no me fijé, pero creo que debiese ser menor, ya 3,92. Veamos si es que queda. No queda. Ya.
pero ahí podemos parar el video, pero creo que debiese ser menor, ¿ya? Aunque es una cifra muy grande. Entonces ahí simulamos el crédito hipotecario de 26.000 y fracción. Esta es la cuota, sin seguros efectivamente. Este es el flujo. Verifiquemos que esté todo bien. A simple vista, así. Sí, está bien. Entonces, ¿qué más se nos pregunta? 15.000 unidades de fomento. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el costo final financiado que tendrá esta inversión? El costo final financiado que tendrá esta inversión. Estamos a 30 años igual. Entonces, esto, costo total financiado que tendrá la alternativa. No tenemos PIE como antes. Por lo tanto, sería la cuota por 12 por 30. Listo. Estamos trabajando la versión sin seguro. Son 43.000 unidades de fomento. El sueldo que debemos tener debe ser efectivamente ese. 480 unidades de fomento. Estamos trabajando sin seguro. Podemos hacer esto de ingresos y egresos, aunque está arriba. Bueno, hagámoslo. Los ingresos del periodo 0 son nada. Entonces, esto, ¿no es cierto? Ahí. Son 41 en total. Sí. Y el egreso es la cifra que tenemos acá. Listo. Entonces, el TIR es de un 11%. Esto lo eliminamos. La tasa interna de retorno es positiva, un 11%. Y el valor actual neto es de 15.500 unidades de fomento. A ver, revisemos. Este es el costo financiado de la alternativa. Tenemos el sueldo. Tenemos y el van. Perfecto. Sí. Está ok el proceso. Entonces, esta es la evaluación de nuestro flujo, ¿ya? De nuestro flujo inmediato. ¿Qué es lo que tenemos después? ¿Cuál es el costo total financiado que tendrá esta inversión? La mantenemos como alternativa 1. El costo total financiado son 43.000 unidades de fomento. El margen de utilidades que genera esta alternativa en valor presente son las 15.500 unidades de fomento, ¿ya? Y de nuevo tiene todo el sentido porque estamos pidiendo un 100% del crédito hipotecario respecto a los egresos y tenemos un solo ingreso que es de 15.500 por la venta del proyecto. Entonces, si nosotros traemos a valor presente en este periodo tan cortito de los 6 meses, efectivamente es el ingreso, ¿no es cierto?, que nosotros obtenemos por el flujo económico, siendo igual efectivamente al momento de traerlo al periodo 0. Después, ese es el van y TIR, es positivo, ¿ya?
Y aquí empezamos a ver algunas preguntas un poco más complejas. Por ejemplo, ¿cuál es el margen de utilidad que genera esta alternativa? Y por otra parte, si es que se justifica el endeudamiento adquirido versus el margen de utilidades. Piense si dicho margen alcanza o no para pagar la deuda adquirida. Entonces, el margen de utilidad es muy sencillo. El margen de utilidad son las 15.500 unidades de fomento. ¿Ya? Recuerden, yo estoy gastando 100%, tengo un crédito hipotecario por ese 100% y tengo un ingreso al final del periodo de 15.500. Por lo tanto, esa es mi utilidad, ¿ya? En este momento, incluso al momento de traerla a valor presente, ese van se mantiene en 15.500 unidades de fomento porque el periodo probablemente es muy corto, ¿ya? Sí, está bien, ya está equiparado todo, ¿ya? Porque el periodo es muy corto. Ya, eso es lo primero. Segundo, el costo total financiado que va a tener la alternativa 1 es de 43.000 UFs, ¿ya? Entonces, mi valor actual neto, es decir, en este periodo, mi margen de utilidades es de 15.500 unidades de fomento. Pero mi costo total financiado es de 43.000, ¿ya? Veamos si hicimos el cálculo correcto. La cuota es de 91 más 28. La cuota nosotros la calculamos a partir del simulador y estamos pidiendo un monto de 26.000 y fracción. Está bien, ¿ya? Ahora, claro, la cuota que tenemos es alta. A no ser que... Ah, ya. Y lo otro... Ah, y es alta porque estamos pidiendo el 100% de crédito hipotecario. Ya no es como el caso anterior, que en el fondo, en el caso anterior nosotros teníamos un pie y finalmente un 50% que cubría el resto del proyecto en base a la deuda. Entonces, ¿cuál es el gran problema acá? Es que el costo de hacer el proyecto ahora no es tan alto, ya son 26.136 unidades de fomento, pero estoy pidiendo el total de ellas, ya. Estoy solicitando al banco el total de ese monto. Y es por eso que finalmente, cuando nosotros, eh, a no ser que haya puesto 120, no, si está bien, si hicimos el cálculo correcto. Estas son cuotas mensuales, ¿ya? Entonces, claro, estamos pidiendo un monto muy grande con una tasa que ya vimos, rondaba el promedio, y eso hace que la consideración anterior se vea bastante castigada, ¿ya? Si nosotros consideramos que la deuda de 43.444 unidades de fomento después del periodo 6 es pagada respecto a este ingreso que nosotros tenemos de 15.500 unidades de fomento, nos quedan 27.900 y fracción. La casa número 2 nosotros la vendimos, por lo tanto ya no es un bien raíz mío. Si nosotros hubiésemos arrendado esto a largo plazo y después lo hubiésemos vendido, probablemente esta cifra podría ser menor. En realidad, en este momento, si nosotros hacemos la comparación entre la deuda de largo plazo que nosotros teníamos en el caso anterior sin seguro por la construcción de una sola casa sin los descuentos, la deuda de largo plazo corresponde a 21.300 unidades de fomento. Si nosotros hacemos este ejercicio de vender la casa número 2 por 15.550, nos queda un diferencial que implica que no nos conviene ejecutar ese proyecto. Es decir, estaríamos endeudándonos alrededor de 6.000 unidades de fomento más. Acá. Ahí está. ¿Se fijan? Este delta. Nos estamos endeudando, si es que los cálculos efectivamente corresponden,
nos estamos endeudando en 6.600 unidades de fomento más. Respecto a la mera construcción de una de las propiedades. Entonces, construyendo una sola casa en un terreno, nuestra deuda de largo plazo, ahora sí, nuestra deuda de largo plazo es de 16.941 unidades de fomento. Ahí. Lo que nos genera este delta de 11.000 UFs. Entonces, eso implica que en el fondo el valor de la venta de construcción del proyecto es muy bajo. ¿Ya? Tenemos que vender este proyecto a un precio más alto en función del nivel de endeudamiento que nosotros vamos a adquirir a 30 años por la ejecución del proyecto completo. Ahí está nuestro punto de equilibrio, ¿ya? Porque, claro, o sea, efectivamente, en términos simples, el costo de una de estas propiedades a largo plazo, digámoslo así, ronda las 21.000 unidades de fomento. Por lo tanto, el precio de venta que nosotros debiésemos considerar y que probablemente va a corresponder a un punto de equilibrio, corresponde a eso, a 21.000 unidades de fomento en vez de las 15.500 que está ofreciendo este caso en específico. Claro, son apenas 1.000 UF más. Entonces, el proyecto antiguo, en el fondo, la primera alternativa, si nosotros sumamos todos los gastos entre terreno y construcción, el proyecto me está costando 14.630. Entonces, a largo plazo, el solo hecho de vender la propiedad ahora en 15.500 respecto a la deuda no está siendo conveniente. Así que eso es lo que se responde acá. ¿Cuál es el costo total financiado? Lo calculamos. ¿Cuál es el margen de utilidades? Lo calculamos. Van y TIR está definido. Y si se justifica o no el endeudamiento versus el margen de utilidades. En base a la deuda, no se justifica. Probablemente en el corto plazo, si yo vendo todo esto ahora, podríamos considerar que el proyecto sí es conveniente. Pero a largo plazo, no. Si lo comparamos con la deuda de largo plazo, no es conveniente hacer ese movimiento.